Buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos de nuevo a un nuevo año, el año 2021, y aquí a su casa, Canal 4TV, y a su programa sobre salud, vida sana. Como todos los viernes, de 7 a 8, intentamos que lleguen a su casa medidas o que conozcan un poquito más lo que son los temas de salud. No sé si decirle feliz año nuevo, porque las cosas yo veo que no han cambiado. La situación actual no ha cambiado mucho, incluso ha empeorado. Aquí en Gran Canaria, pues como ustedes sabrán, vamos cada vez peor. Ya estamos en la tercera ola, el número de casos pues está ascendiendo de coronavirus y no sé si el sábado o el domingo pues pasaremos a fase 3. Aparte de los pacientes que han salido coronavirus positivos, pues hay un montón de personas con contacto estrecho que han tenido que hacer aislamiento. Donde yo trabajo en mi servicio, pues ha pasado con 4 personas, en contacto estrecho con un positivo que trabaja con nosotros. 3 han tenido que ir a casa y la persona que iba a venir hoy, pues le ha pasado lo mismo hace 48 horas, entonces no ha podido venir. Y yo he preparado un programa, pues yo creo que está de moda y es, las preguntas que ustedes puedan hacerme y que yo pueda contestar. No soy especialista en este tema, pero intentaré contestarle lo mejor posible, y si hay alguna duda y no puedo contestar, yo preguntaré a los compañeros que puedan, a mi compañero que iba a venir hoy para que me oriente y les pueda contestar la semana que viene. Vamos a hablar de vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué vacunas hay? ¿Para qué sirven las vacunas? Si vacunarse o no vacunarse. Y en la segunda parte, pues evidentemente hablaremos de lo que está de moda, la vacuna del coronavirus, si hay que vacunarse, si no hay que vacunarse, si es importante, cuáles son los efectos secundarios de la vacuna. Yo me vacuné el martes pasado, a todos mis compañeros, no es obligatorio, como ustedes saben, pero todos mis compañeros, donde yo trabajo, en el Hospital Insular, pues se están vacunando. Empezaron a vacunar este lunes, yo me vacuné, ya les dije, el martes, y pues me toca la segunda dosis, creo que a principios de febrero, ¿vale? ¿Qué son las vacunas? Pues las vacunas son unos medicamentos que salvan vidas. La OMS, en el año 2012, dice que 1 de cada 5 niños que hay en el mundo, en total 1,5 millones, mueren cada año por no ponerse vacunas. Y las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de niños al año. ¿Cuáles son las principales vacunas? Y ustedes las conocen, han tenido hijos y tienen un calendario de vacunación, con lo cual conocen muchas de ellas. Haemophilus, neumococo, la vacuna de la gripe, todos los años, la del sarampión, la de la influenza, la del rubeola, todas estas son vacunas. Las vacunas no solamente son para los niños, ¿de acuerdo? Hay vacunas también que se ponen según el calendario vacunal que tenemos. Nosotros tenemos un calendario vacunal aquí en Canarias y todos los niños tienen que pasar pues, a tal edad, darle la vacuna, o bien pinchada o bien oral. Pero también hay vacunas para los mayores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pacientes con enfermedades reumatológicas que van a recibir un tratamiento agresivo, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, pues en el protocolo dice que hay que ponerse 3 vacunas. La vacuna de la gripe, la vacuna de la Haemophilus y la tercera vacuna, que es la de neumococo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un tratamiento, hablando un poquito para que ustedes entiendan, que me bajan las defensas, lo que tengo que poner es una vacuna para evitar que tenga una infección y que me provoque una enfermedad. Vamos a ayudarnos hoy de una serie de vídeos, ¿vale? Para que ustedes vean qué son las vacunas, cómo funcionan las vacunas, y algunos temas hablaremos después de lo que son las mutaciones, que es la inmunidad de rebaño o de grupo, para que ustedes tengan conocimiento de algunos conceptos sobre vacunas y sobre las enfermedades que nosotros tratamos, no la enfermedad en sí, sino evitar que la enfermedad provoque complicaciones a través de la vacuna. Vamos a ver el primer vídeo para ayudarnos a ver qué son las vacunas.
¿Qué son las vacunas? Son productos biológicos que sirven para prevenir enfermedades infecciosas, activando nuestro organismo para que desarrolle defensas específicas contra ellas. Las vacunas nos preparan para defendernos frente a las infecciones de las que nos previenen. ¿Cómo funcionan las vacunas? Tras recibir la vacuna, por medio de una inyección o ingiriéndola, nuestro organismo produce anticuerpos. Estos anticuerpos nos protegen cuando llega el momento frente a los agentes causantes de la enfermedad, destruyéndolos y haciendo que no enfermemos. Nos ayuda a reaccionar proporcionándonos inmunidad ante futuros encuentros con el agresor, que desencadenará de nuevo la producción de anticuerpos defensores. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo o hija? Porque las vacunas protegen a los niños y las niñas de enfermedades que pueden producir complicaciones graves o secuelas y provocar incluso la muerte. Algunas de estas situaciones son ahora muy poco frecuentes, pero esto es debido precisamente al mantenimiento de las vacunaciones en toda la población. ¿Qué enfermedades o problemas de salud evitan las vacunas? Las enfermedades o problemas de salud que se previenen con las vacunas incluidas en el calendario son, entre otras, hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, polio, sarampión, rubeola, parotiditis o paperas, varicela e infecciones o complicaciones producidas por Haemophilus influenzae tipo B, meningococo C y virus del papiloma humano. Bueno, como han visto, tenemos un montón de bacterias, de virus, o sea, de organismos vivos que pueden producir enfermedades para las cuales nosotros tenemos vacunas. Entonces, lo que intentamos precisamente es que con la vacuna no aparezca la enfermedad. Desde la poliomielitis, a la hemófilu, al neumococo, al meningococo, al sarampión. Hay países donde no reciben esas vacunas, países pobres habitualmente, y hay mucha gente que muere todavía de sarampión. Hay enfermedades erradicadas de la tierra, como la viruela, precisamente con una serie de medidas para evitar, a la gente mayor pues se vacunaba a la viruela. Y se ha conseguido erradicar. ¿Queda viruela? Sí, en los laboratorios, pero se erradicó de la faz de la tierra. ¿Qué son las vacunas entonces? Las vacunas son unos medicamentos que conseguimos a través de o bien una bacteria o un virus muerto o atenuado. Atenuado significa que tiene poca fuerza, o bien una parte de esa bacteria o de ese virus, ¿vale?, que nosotros usamos para introducirlo en nuestro cuerpo y decirle al sistema de defensa, al sistema inmunológico, y engañarlo diciendo ahí hay algo que no nos pertenece. El sistema inmunológico crea una serie de anticuerpos, de defensas, que están ahí. Eso hace que nuestro cuerpo reconozca que ha habido un contacto con algo que no nos pertenece, el microorganismo, pero que no produce enfermedad. Cuando esa enfermedad aparece y nos afecta, nuestro cuerpo ya tiene defensas y reconoce lo que ya tuvo en su momento, y entonces esos anticuerpos van a luchar contra esa enfermedad. Hacemos lo que es engañar un poquito al cuerpo para que cree ese sistema de defensa. La mayoría de las vacunas son o bien tipo intramuscular o bien orales. Y existen vacunas combinadas. Vacunas combinadas significa que podemos recibir, hay vacunas trivalentes y hexavalentes, 3 o 6, que recibimos para o 3 enfermedades o para 6 enfermedades. Quizás las dos medidas más importantes para erradicar enfermedades dentro de la Tierra han sido dos: las vacunas y la potabilización del agua que tomamos. Con eso hemos conseguido controlar un montón de enfermedades, ya les digo, el meningococo, la viruela. La pregunta que ustedes se están haciendo y ahora con el coronavirus es si nos tenemos que vacunar o no. La vacunación es una responsabilidad no individual, sino una responsabilidad social. Me explico. Si yo tengo 5 personas y 4 de ellas se han vacunado, la persona que no está vacunada va a estar protegida, porque ninguna de esas personas le van a poder transmitir la enfermedad porque no la van a padecer.
¿de acuerdo? O sea, imagínense 5 personas que viven solas, juntas, en una habitación, 4 de ellas están vacunadas contra una enfermedad, no van a padecer la enfermedad porque tienen dentro su vacuna, van a reconocer la enfermedad y van a luchar contra ella. La quinta, que no está vacunada, estaría protegida porque las otras 4 personas están vacunadas. ¿Tienen riesgo las vacunaciones? Evidentemente tienen riesgo como cualquier medicamento. Habitualmente suelen ser las intramusculares, pues dolor en la zona de la inyección habitualmente. Todo el mundo, hay mucha gente que se vacuna la gripe, lo duele un poquito donde se pincha porque son intramusculares. Un poquito de malestar, de febrícula, un poquito de dolores musculares, que se quitan con un poquito de paracetamol y punto, nada más. Con eso hemos conseguido erradicar de la tierra un montón de enfermedades. Y vamos a seguir viendo cuáles son las reacciones en el segundo vídeo y cuáles son los problemas de las vacunas. Soy Ana Benito Herreros, soy pediatra de un centro de salud y trabajo en la Comunidad Autónoma Canaria. Hoy les vamos a hablar sobre las vacunaciones. Pues las vacunas son, digamos, pequeñas sustancias o sustancias que nosotros o damos por boca o inyectamos de forma que logremos que las personas hagan una inmunidad frente a ciertas enfermedades que pueden ser graves. ¿Y qué son esas sustancias? Pues ahora mismo hay algunas que se han obtenido por recombinación genética, o sea que en esas vacunas no hay ningún germen, ningún bicho, ninguna toxina, y en otras los mismos gérmenes o las mismas toxinas que producen la enfermedad los hemos modificado de forma que produzcan inmunidad pero no produzcan la enfermedad. Pues una vez inyectado, el cuerpo reacciona ante ellas como si pasara la enfermedad, y entonces de esa forma nos deja dentro una memoria y hace que cuando nos pongamos en contacto con ese virus, con esa bacteria, con esa toxina, nuestro cuerpo reaccione rápidamente, de forma que no suframos la enfermedad. Muchas personas se preguntan que para qué vamos a vacunar ahora de muchas enfermedades que prácticamente no existen, o nadie las ha conocido o nadie las ha visto, por ejemplo el tétanos, la difteria. Pues todas estas enfermedades siguen existiendo, no las vemos porque los niños y las personas que están en riesgo están vacunadas. Si dejáramos de vacunar, las empezaríamos a ver igual que se veían en el siglo pasado. Básicamente, en todos los calendarios vacunales, ¿en qué fechas les toca una vacuna? Pues les toca a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año, a los 18 meses, a los 3 años, a los 6 años y a los 14 años. Hay unas vacunas que la ponen oficialmente los calendarios de las comunidades autónomas y otras que son recomendadas por la Sociedad de Pediatría y que si usted quiere ponérselas a su niño tendría que comprarlas. Preguntan algunos padres y no irán con sustancias que luego les hagan daño. Las vacunas son tal vez el medicamento más controlado del mundo. La mayoría de ellas además los controla la Organización Mundial de la Salud y son muy seguros, y lo que sí que se sabe es que son muy eficaces. Tal vez sea la medida preventiva más eficaz que tenemos. No pasa nada. Se acercan ustedes a su centro de salud porque nosotros lo que contamos es el número de dosis, no pensamos tanto en el intervalo. No hay que empezar de cero. Contamos el número de dosis que tiene y le administramos aquellas que les faltan. O sea que recuperar un calendario vacunal es algo muy sencillo. Una vez más, espero que les haya sido útil esta información y que sepan que las páginas web de la Asociación Española de Pediatría tienen muchísima información para padres sobre vacunas. Y me podrían hacer una pregunta, y yo tengo inmunidad sobre algunas enfermedades de las que hemos estado hablando de forma natural, en vez de ponerme una vacuna. Pues sí, cuando nosotros vamos a nacer, dentro del cuerpo de nuestra madre, recibimos una serie de anticuerpos a través de la placenta que nos previenen al momento de nacer de algunas enfermedades. Por ejemplo, la tosferina. La tosferina nos previene durante una semana cuando nacemos, pero luego eso se agota y se pierde la inmunidad. El sarampión, por ejemplo, dura entre 6 meses y 1 año. Entonces nosotros cuando nacemos tenemos inmunidad contra el sarampión, pero al año dejamos de tener inmunidad. Con lo cual nosotros hemos recibido una inmunidad innata a través de nuestra madre, pero eso se agota. Por ese motivo nosotros tenemos
que vacunarnos cuando somos pequeños. Y hay algunas personas que me han dicho, ¿y para qué vacunarse? ¿Sería mejor tener la enfermedad? Pues no, la vacuna evita tener la enfermedad. Si yo padezco la enfermedad, puedo tener las complicaciones de la enfermedad. Entonces no hay que esperar a tener la enfermedad para tener inmunidad, sino ponerte la vacuna para evitar tener precisamente la enfermedad. Vamos a otro vídeo y vamos a seguir viendo para que ustedes conozcan conceptos, inmunidad de rebaño, calendarios vacunales. Bueno, la vacunación de los niños es importante precisamente por esto, porque controla una gama de enfermedades infectocontagiosas que suponían unos niveles de mortalidad, bueno, inimaginables para la autoridad. Enfermedades que gracias a las campañas de vacunación han desaparecido. El calendario vacunal obligatorio es un mínimo común. El calendario vacunal se pacta en este momento en España se pacta entre los distintos sistemas de salud y efectivamente cubre, digamos, la gama de enfermedades más que se han considerado más importantes y claro, lógicamente también está adecuado tiene un costo económico muy elevado y está adecuado a los presupuestos económicos de los que se dispone. Entonces hay unas vacunas muy bien establecidas que son obligatorias y luego hay un pequeño margen de una serie de vacunas que se van incorporando. Probablemente dentro de 10 años y también dependiendo de las enfermedades infecciosas no son estáticas, son dinámicas, aparecen brotes de enfermedades cada cierto tiempo, pues sufrirá cambios, se irá ampliando y ojalá, quizá con el paso del tiempo, como pasó con la viruela en su día, haya vacunas que ya no sea necesario poner. Aunque estemos en el ámbito pediátrico, recordad, es muy importante la vacunación de la sociedad globalmente, porque los abuelos contagian a los niños y los niños contagian a los abuelos. Entonces, ese círculo de las enfermedades infecciosas es muy importante cubrirlos y en este sentido los programas de vacunación, la vacunación de gripe todos los años, gripe de la tercera edad, vacunación de la tercera edad y vacunación de los niños. Se completa nuestra lucha contra la enfermedad si todos los distintos sectores de la sociedad cumplen con ese deber sanitario, deber entre comillas, y todos tenemos unas actitudes muy positivas hacia la prevención de las enfermedades infecciosas a través de las vacunaciones. Todos los años, ustedes saben que hay la campaña de vacunación de la gripe. Este año hemos tenido menos gripe, no porque que sí se ha incrementado la vacunación de las personas por gripe. Uno, por eso, y dos, por las mascarillas del coronavirus. Entonces, como la transmisión es a través de gotitas de flujo que se llaman, cuando yo respiro o estornudo o simplemente con la respiración puedo transmitir esas gotitas que no se ven y transmitirlo a otra persona. Entonces, como este año hemos tenido todo la mascarilla y se ha aumentado la vacunación de gripe, pues la gripe, nosotros no hemos visto casi nada de gripe en el hospital. Todos los años y hacemos campañas sobre vacunación de gripe, personas mayores, personas con riesgo. Hay enfermos, por ejemplo, los pacientes al que se le ha quitado el bazo, que se llama esplenectomizado, pues suelen tener infecciones por el neumococo, por una bacteria. Entonces tienen la obligación de vacunarse todos los años al neumococo. Toda la gente mayor que tiene exposición a tener enfermedades, sobre todo pulmonares, enfermedades crónicas, tienen que vacunarse de la gripe y del neumococo, porque una neumonía por neumococo a una persona de 80 o 90 años la puede matar. Entonces, si está vacunado del neumococo, pues va a evitar la enfermedad. Hay dos conceptos importantes en vacuna. Uno es mutaciones, luego veremos qué son las mutaciones y qué tenemos que hacer cuando hay una mutación. Mutación significa cambio. Y otro concepto importante es la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Vamos a ver el último vídeo y luego ya la segunda parte pasaremos a hablar del coronavirus. Hoy en día la mayoría de nosotros estamos vacunados, casi 9 de cada 10 personas. Pero el hecho de que unos pocos no lo estén hace una diferencia. Eso permite que haya más brotes de enfermedades como el sarampión en todo el mundo. Pero veamos por qué.
Nuestro cuerpo está diseñado para protegernos. Cuando llega una enfermedad, nuestro sistema inmune crea montones de anticuerpos para combatirla. Al cuerpo le toma tiempo decidir cuáles serán los mejores anticuerpos para esa batalla, pero una vez que han hecho su trabajo, están listos para derrotar a esa enfermedad en el caso de que regrese. Así que cuando nos vacunan, nos están poniendo una versión débil o muerta de una enfermedad que no pueda enfermarnos, para que el cuerpo sepa cómo defenderse de ella si se la vuelve a encontrar. Ahora, ¿qué es la inmunidad colectiva? Es la forma en que una comunidad está protegida, especialmente las personas vulnerables que no pueden vacunarse. Este grupo está vacunado y no contraerá ciertas enfermedades. Este individuo no lo está, pero como está rodeado por el grupo que sí está vacunado, la enfermedad no puede llegar a él. Eso es la inmunidad colectiva. Si la mayoría de la comunidad está protegida, la enfermedad no se puede propagar. Pero hay personas que desconfían de las vacunas. Y además, ¿qué pasa con quienes no pueden acceder a ellas? O aquellos que por razones religiosas o culturales no quieren vacunar a sus hijos. Ese es el problema. Para que la inmunidad colectiva funcione, un cierto porcentaje de la población debe estar vacunado. Si ese porcentaje baja, la protección del grupo es menos efectiva. Así que las personas más vulnerables, como los bebés, los ancianos y aquellos con problemas de salud, podrían infectarse. Pero cuanto más grande y más inmune se vuelve nuestra comunidad, más protegidos estamos contra algunas enfermedades graves. No está mal, ¿no? Bueno, como han visto, este es el concepto de inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Significa que para nosotros evitar que esa enfermedad se propague, hablamos del coronavirus, por ejemplo, necesitamos que la población, en este caso el coronavirus habla de llegar a una inmunidad de un 70% de la población para evitar que esa enfermedad se propague y controlar la enfermedad. Ya les comenté antes que es muy importante evitar la enfermedad. Las vacunas no tienen muchas complicaciones, sí pueden tener efectos secundarios. Ustedes habrán visto en la prensa pues, pacientes que han tenido problemas de alergia y problemas alérgicos al ponerse la vacuna, pero son la minoría de pacientes y es más fácil controlar un cuadro alérgico por una vacuna que la propia enfermedad. Con lo cual, las personas que dicen que no se quieren vacunar o que tienen miedo a la vacunación, que sepan que los problemas que son el 95% leves que pueden tener por ponerse una vacuna inyectada intramuscular y el 5% que pueden tener, 2, 3, 4, 5% que pueden tener una reacción alérgica leve, la mayoría, a un componente de la vacuna y muy pocos pacientes una reacción alérgica grave. Por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, de todas las vacunas, creo que han vacunado ya más de 1 millón. En coronavirus creo que ha sido 3 personas que han tenido un problema de alergia grave. Pues es más fácil controlar un problema de alergia grave que la propia enfermedad. Lo cual significa que los efectos secundarios de la vacuna son muy pocos. Para controlar las enfermedades y erradicar las enfermedades, como ha pasado con la viruela, necesitamos inmunidad de grupo, o sea, vacunar a la gente. Yo siempre les he comentado antes que, bueno, que en algunos laboratorios quedaba viruela. ¿Por qué mantener viruela? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre pensé y estuve buscando y leyendo para ver por qué en algún laboratorio bajo confinamiento tienen viruela. Porque en el caso que vuelva a aparecer necesitamos tener para crear más vacunas, ¿de acuerdo? También tenemos las mutaciones, luego veremos qué son las mutaciones. Los virus, las bacterias pueden cambiar y entonces tenemos que ver si la vacuna que tenemos es efectiva para todos los cambios que pueda tener ese virus. En la segunda parte hablaremos del coronavirus y si yo les puedo responder algunas preguntas sobre la vacuna del coronavirus, pues tendré mucho gusto en responderles y vamos ahora a publicidad.